Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer esta rosa gigante que está hecha a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando 95 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y también estaremos usando una tijera. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un aro o anillo mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra, hacemos el nudo y ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Ya que las tengamos listas, hacemos lazada, nos metemos al centro del aro, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Una vez más nos metemos, sacamos las 3 hebras, pasamos por 2 y cerramos. Esto es lo que vamos a estar haciendo, solamente puntos altos hasta que completemos 12 contando las cadenas. Una vez lo tengamos listo, así nos habrá quedado, solamente vamos a tomar en la última cadena, vamos a cerrar con punto deslizado y apretamos el centro para cerrar completamente. Para la segunda vuelta vamos a levantar 3 cadenas y vamos a comenzar a hacer aumentos en todo, pero solamente lo vamos a estar haciendo en la parte de atrás de la cadena, no en las dos partes. Nos vamos a pasar a este mismo punto donde hicimos las 3 cadenas, vamos a tomar la parte de atrás, sacamos y hacemos el punto alto. Nos pasamos a la siguiente, también solamente en la parte de atrás, y vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo lugar, 1 y 2, y así será como nos irá quedando. En cada una de las cadenas de base vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo espacio, pero solamente en la parte de atrás. Cuando terminemos esta segunda vuelta que hemos aumentado en todo, vamos a unir de nuevo en la tercera cadena con puntos deslizados. Para comenzar a hacer lo que sería la tercera, vamos a levantar 3 cadenas, lazada. En el siguiente vamos a hacer un aumento en la parte también de atrás. Todas las vueltas las vamos a tejer iguales. Hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Nos pasamos al siguiente y hacemos un punto solo. En el que le sigue hacemos 2 en el mismo lugar. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta que terminemos esta vuelta. Vamos a hacer un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento, así hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado, levantamos 3 cadenas y esta vez vamos a hacer 2 puntos solos y un aumento, 2 puntos solos y un aumento. Esta será la manera en que iremos aumentando hasta que hagamos 7 vueltas. Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Aquí tenemos 7 vueltas. Hicimos la segunda vuelta aumentando en todos. En la siguiente vuelta sería un punto, un aumento. En la que le sigue 2 puntos solos, un aumento, 3 puntos solos, un aumento, 4 puntos solos, un aumento. Y la última terminamos con 5 puntos solos y un aumento. Ahora vamos a cortar la lana para comenzar a hacer lo que serían los pétalos. Para comenzar a hacer los pétalos vamos a hacer un nudo en nuestra lana y nos vamos a colocar en el punto que está más cerca a donde están las uniones. Ahí vamos a meter la lana y vamos a hacer el nudo. Una vez lo tengamos listo, vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer en ese mismo espacio otros 2 puntos altos para completar 3. Sacamos, hacemos 1, hacemos 2 y contando con las cadenas serían 3. Nos pasamos al siguiente. Es esta cadena que ven encima. Como tejimos en la parte de atrás, nos quedó la parte de enfrente. Ahora nos pasamos a la siguiente. Hacemos 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un grupo más para tener 3 grupos de 3. Una vez hayamos completado los 3 grupos de 3, ahora vamos a hacer 3 cadenas, giramos y vamos a repetir solamente punto sobre punto. Nos pasamos al primero, sacamos,
y hacemos un punto alto. En el siguiente sacamos, pasamos una vez y cerramos. Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la última cadena. Al llegar al final, giramos. Esta vez ya no vamos a hacer cadenas, solamente giramos y vamos a comenzar a hacer encima de cada punto un punto bajo. Sacamos las 2 hebras, cerramos, nos pasamos al siguiente, sacamos las 2 hebras, cerramos. Esto lo vamos a hacer hasta llegar a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina, en este punto que corresponde al final, vamos a hacer 1, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Esto solamente será para dar la vuelta. Ahora vamos a contar en la base 1, 2, 3 cadenas. En el número 4 vamos a hacer un punto deslizado. Solamente sacamos y deslizamos. Y ya cerramos lo que sería el primer pétalo. De ahí mismo vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas y comenzamos a repetir lo que hicimos en este. Hacemos 3 grupos de 3 puntos en cada uno. Luego vamos a hacer punto sobre punto y los puntos bajos al final. Ya tenemos los 3 grupos de 3. Hacemos las 3 cadenas, giramos y comenzamos a hacer punto sobre punto. Es todo lo mismo en cada vuelta que vayamos haciendo. Vamos a repetir los mismos pasos, nada más que aumentando. Ya terminado que hicimos los puntos bajos, giramos con los 3 puntos en el primero, vamos a unir, aquí están los 3, vamos a unir con el mismo punto donde comenzamos el primer pétalo, con punto deslizado, y ya nos quedaron los que serían los primeros 2 pétalos. Para pasarnos a la siguiente vuelta, solamente nos vamos a ir deslizando por el punto donde unimos. Esto es para no tener que cortar la lana, pero si ustedes gustan cortar la lana, lo pueden hacer. Ya me deslicé 2 puntos por encima donde está la unión y ahora voy a comenzar en el punto que está al lado. También me deslizo y ahora sí comenzamos a hacer la segunda vuelta de pétalos. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. En ese mismo lugar hacemos 2 puntos altos para completar 3. El único cambio que vamos a hacer en esta vuelta primera, hicimos 3 grupos de 3. En la segunda vuelta vamos a hacer 4 grupos de 3. Es decir, vamos a tejer 3 en el punto donde empezamos, en el siguiente 3, 3 y 3, hasta que tengamos un total de 4 grupos. También vamos a hacer lo mismo, punto sobre punto, las cadenas de encima, y vamos a saltar 3 y en el número 4 vamos a unir, levantamos el siguiente pétalo y es toda la misma secuencia que hicimos en los primeros, nada más que nos van a quedar más pétalos y un poco más grandes. Una vez terminada esta segunda vuelta de pétalos, así nos habrá quedado. Ahora solamente vamos a deslizarnos, tal como les enseñé en esta siguiente vuelta, por encima del punto y nos vamos a colocar en el primero para comenzar a repetir lo que sería la tercera. Lo único que vamos a estar haciendo es aumentando. En la primera vuelta hicimos 3 grupos de 3. En la segunda, 4 grupos de 3. En la que le sigue serán 5 grupos. Es decir, vamos a tejer hasta que lleguemos al número 5, 3 en cada uno. Y los demás pasos serán iguales. Solamente será punto sobre punto. Y la última vuelta donde hacemos el borde de puntos bajos. Vamos a seguir esta secuencia hasta el final. Serían 3, luego 4, luego 5 grupos, 6 grupos de 3 y 7 grupos de 3. Una vez lleguemos a 7, para hacer la vuelta número 8 o con 8 grupos, si gustan lo pueden hacer con 8, pero les va a quedar el pétalo demasiado grande. En mi caso yo le puse 6, es decir, del 7 bajé a un grupo de 6, pero es cuestión de gusto. Si quieren el pétalo así de grande, pueden terminar con 8 o con 7
igual que en esta vuelta. Si por casualidad les quedó algún punto de más o de menos, no se preocupen, no tiene que ser exactamente. Cuando van a saltar, si les sobraron puntos, pueden saltar en vez de 3, pueden saltar 4. Y si le quedaron de menos, solamente saltan 2, no hay ningún problema. Solamente siguen este patrón. Les voy a mostrar una que ya tengo avanzada y así será como nos quedó esta rosa. Una vez lleguemos a la última vuelta, así será como nos habrá quedado. Ya solamente nos va a quedar unir con punto deslizado. Vamos a hacer el nudo y cortar la lana. Una vez terminada, así será como nos habrá quedado. La podemos usar en muchísimos trabajos y queda muy bonita. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.